Vamos a estudiar el libro de Sofonías y el tema es el día del Señor. El día del Señor. Cuando se dice el día del Señor, básicamente se habla sobre el juicio de Dios. El día del Señor es el día del juicio de Dios. Y pues a Sofonías le toca hablar de este tema, o diríamos el tema más desagradable para los hombres que está escrito acá en la Biblia. El juicio de Dios. Y muchos dicen, yo no creo que Dios sea un Dios de juicio. Bueno, vamos a estudiar Sofonías a ver qué cree Dios. Porque nosotros podemos creer algo, pero Dios siempre tiene la última palabra respecto a esto. De hecho, el libro de Sofonías no es el único lugar donde aparece este tema, pero realmente Sofonías es donde más se ha concentrado sobre el juicio de Dios. Todo el libro básicamente se dedica a este tema en específico. Hay otros libros, otros profetas que lo hemos visto, que habla sobre el día del Señor, pero habla una, dos, tres veces, pero en este caso, Sofonías, todo va centrado en esto. Son muchas las personas realmente, y lo digo en serio, que les gustaría desaparecer este libro. No solamente este libro, sino cada parte donde dice el juicio de Dios, quisieran arrancarlo, no quisieran que existiera. Hay aquellos que nos dicen que el Dios del Nuevo Testamento, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es una clase de Dios que amó tanto al mundo, si es verdad, porque lo dice Juan 3:16. Pero es tan amoroso, yo no creo que Él me va a castigar cuando yo peque. Miren qué chiste. Yo no creo que Él me va a juzgar. ¿Por qué? Porque Él tiene un corazón tan tierno, porque Él es lleno de amor, porque pues vemos la manifestación de su gracia al enviar a su propio Hijo, además que tiene una paciencia infinita, y yo creo que Él nunca se va a vengar. No es un Dios vengativo. Y muchos quisieran quitar esas hojas. Sin embargo, si nosotros somos honestos, cuando vamos al Nuevo Testamento, vamos a ver que Jesús con bastante frecuencia hablaba sobre este tema, el juicio de Dios. El capítulo 4 del Evangelio de Lucas, no lo busqué, solamente estoy haciendo una referencia breve. El Señor regresa a su ciudad natal después de haber estado predicando pues durante muchos meses en Judea. Él había realizado muchos milagros, tenía ya bastante fama, todo el mundo lo conocía, y cuando escuchaban que venía Jesús decían, wow, ahora la cosa se pone buena porque Él hizo tal cosa y tal cosa allá donde Él estuvo. Es decir, que todos estaban de alguna manera ansiosos por verle. Cuando era niño no se había comportado de esa manera. Cuando era niño él crecía y él estaba sujeto a sus padres, y él de alguna manera quería, vamos a decir, someterse como cualquier otro niño en obediencia, porque él fue obediente, incluso no solamente cuando era pequeño, sino hasta que creció, y esa obediencia incluso lo llevó a la cruz. Y Lucas nos dice que Jesús entra ahí en la sinagoga en un día sábado, donde se realizaban las reuniones, y le fue dado que lea el rollo. Y dice que leyó el rollo del profeta Isaías, y cuando abre el rollo, cuando abre ese pergamino, halló ese lugar, vamos a decir entre comillas, de casualidad, ¿verdad? Dios nunca hace de casualidades, ¿verdad? Pero Jesús abre el rollo y da la casualidad que justo abre en lo que nosotros conocemos como el capítulo 61 del libro del profeta Isaías, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová y me ha enviado a anunciar las buenas nuevas a los pobres, y todo lo que continúa. Este pasaje que estoy mencionando, lo que está haciendo es prediciendo el ministerio de Jesús como Mesías. Entonces él se detiene a la mitad de la frase, justo antes de llegar a la coma que está registrado en nuestra Biblia, y su última palabra fue que había venido a proclamar el día aceptable del Señor.
Pero si nosotros continuamos un poquito ahí en el versículo 2, de ahí mismo de Isaías, lo que dice, y el día de la venganza de nuestro Dios. Jesús no leyó eso. ¿Por qué Jesús no leyó esa parte? Por una razón, porque en ese instante no era el momento apropiado para proclamar el día de la venganza de Dios. Pero va a llegar ese día. Va a llegar porque Jesús mismo, más adelante, Él se encarga de describir el día del Señor. Lo vemos en Mateo, en Marcos y en el Evangelio de Lucas. Y de eso es precisamente lo que habla Sofonías. Muchos dicen, no, yo no creo en Dios, y Dios te dirá, es tu problema si tú no crees en mí. Yo no creo que Dios me va a castigar, y es tu problema si tú no crees que Dios no te va a castigar. La gente que no quiere saber nada con Dios piensa que Dios es un tonto, ¿verdad? No lo dice, pero casi. Y que Dios nunca, no está mirando lo que están haciendo. Se olvidan que lo que dice en Apocalipsis, que un día estarán pequeños y grandes delante del trono y todos serán juzgados según sus obras, sean buenas o sean malas. Todas sus obras. Pero ¿por qué se le olvida eso al hombre? Porque cree que olvidándose, con eso Dios también se va a olvidar. Por otro lado, hay otro tipo de personas. No se olvidan. Pecan, pero dice, pero yo sé que si mañana me arrepiento, Dios me va a perdonar. Cuando se peca de esa manera, no creas que Dios te va a perdonar, porque lo hiciste con dolo. O sea, pecaste a sabiendas. Lo único que está demostrando una persona así es que no ha nacido de nuevo. Necesitaría nacer de nuevo, de tal manera que se arrepintiera completamente. Y es en el momento en que Dios lo perdona y ya no va a estar viviendo para decir, voy a pecar. Es que me siento tan mal, por eso voy a pecar. Y Dios me va a comprender. Yo pregunto, ¿usted cree que Dios va a comprender por qué pecamos así? ¿Verdad que no? Es algo ilógico, pero a veces el ser humano es así, hermanos, somos así. Ahora, Sofonías significa oculto en el Señor. Y aquí está hablando como si él fuera casi un remanente de la fe en esos tiempos, cuando pues había un pequeño remanente, un grupo muy chico de hombres fieles al Señor. Eran tiempos de prueba, eran tiempos difíciles, según lo que dice la profecía, que van a venir más adelante. De eso está tratando. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Oculto en el Señor, que cuando vengan esos días que el profeta Sofonías está profetizando, Dios los iba, vamos a decir en estos momentos, como que los iba a ocultar para poder cuidar la fe durante ese tiempo donde vendría el día del Señor. Es decir, cuando venga el juicio de Dios, Dios se va a encargar de ocultarlos, de protegerlos, de cuidarlos. ¿Para qué? Para que su fe no mengüe. Entonces, es acerca de este pueblo del que está haciendo referencia el profeta Sofonías. Especialmente ese día que va a venir el día del Señor. Y es muy gráfico cómo lo describe. En el capítulo 1, por ejemplo, Sofonías nos habla acerca del carácter de la venganza de Dios. Y déjeme decirle que para nada es un pasaje muy deleitoso para leerlo. Para nada es un pasaje agradable. Y decir, wow, mire ese Dios tan extraordinario que hay. No. De verdad, créalo, no tiene nada de agradable. Pero es una faceta de Dios que hay que entender, que hay que conocerlo. Dios no es como los novios. Cuando son novios, presentan la mejor cara hasta que se casan. Las novias también. Y cuando se casan, sale a relucir pues otro aspecto. Lo bueno
mas otro que no es tan bueno. Y donde Dios tiene que ir cortando poco a poco. Y eso lo hace en su gracia, cuando uno se somete. Pero es lo que ocurre habitualmente. Dios no es así. Dios no solamente muestra un lado, Dios muestra todo su carácter por completo. Por eso que con Dios no hay letras chiquitas como del banco, ¿no? Que dice, no, pues ya vienes conmigo, ahora te amolaste porque ahora mira lo que había en la letra chiquita, no te habías dado cuenta. No, aquí está con mucha claridad. Y después que el profeta se identifica a sí mismo, comienza, ¿no? Sofonías fue un bisnieto de uno de los reyes de Judá. Mire el versículo 2. Vamos a leerlo hasta el 6 para que usted comprenda y vea a ver si esto es agradable. A ver si esto se deleita usted. Wow, dice, no, ese Dios. Mire usted, porque de verdad, dice, yo acabaré por completo con todas las cosas de la faz de la tierra. A ver cuántos dicen amén. Aleluya, ¿no? Pues, ¿ok? Ese es el Dios que estamos sirviendo. Bueno, ese es el Dios. O sea, esta es una de su carácter, se da cuenta. Pero usted luego va a entender por qué dice eso. No se vaya a ir asustado ahorita empezando. Quiero que entendamos todo y usted después cuando lleguemos al final dice, ahora ya entiendo por qué también se manifiesta de esta forma. Yo acabaré por completo con todas las cosas de la faz de la tierra, dice Jehová. Acabaré con los hombres y con los animales, y acabaré con las aves del cielo y con los peces del mar. Haré tropezar a los impíos y eliminaré a los hombres de la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Eliminaré de este lugar lo que queda del culto de Baal y el nombre de los sacerdotes idólatras. Eliminaré también a los que se postran en las azoteas ante el ejército de los cielos. Es decir, los horóscopos, las estrellas y todo ese rollo, ¿verdad? A eso se refiere. Se da cuenta que el horóscopo, que Júpiter, que Saturno, todo eso rollo. Todo eso no es de Dios, se da cuenta, los va a eliminar, es lo que está diciendo. Cuidado con estar con, yo veo ahí en su face, mire, soy Taurus, te va a salir unos cuernos, le dice. Psst. Hermanos, cuidado con esas cosas, acá está, cuidado, dice, lo va a eliminar. A los que se postran y juran por Jehová y al mismo tiempo juran por Moloc, es decir, dicen que son de Cristo, pero están haciendo otra cosa. ¿Se da cuenta? Eso es hipócritas, no son de Cristo. ¿Se da cuenta? ¿Los va a qué? Fíjense, hermano, los va a exterminar. Eliminaré a los que se apartan de en pos de Jehová y a los que no le buscan ni le consultan. Es decir, estaba siguiendo a Dios, pero después, no, pues nada, ¿sabe qué? Qué cansado, ya no quiero. Y se van a seguir otras cosas. Y el versículo 7 dice, callad ante la presencia del Señor Jehová, porque el día de Jehová está cercano. Hay una gran diferencia entre el día del Señor y el día que se le dedica al Señor. El día que se le dedica al Señor es el día domingo. Pero el día del Señor es algo diferente, son términos diferentes. El día del Señor es el día del juicio. El juicio donde Dios, allí es donde Dios derramará su juicio sobre todas las cosas, sobre todos los impíos, sobre todo. El día del Señor, el día que nosotros dedicamos al Señor es el día para nosotros en que Cristo resucitó de los muertos y eso lo celebramos el día domingo. Pero el día del Señor es el día que Él se va a manifestar con su mano fuerte. Ahí no será el Dios de paciencia. Ahí no será el Dios que todavía va a seguir esperando. Ahí no va a ser el Dios que todavía son nuevas sus misericordias cada mañana. Ahí es donde Dios intervendrá en todos los asuntos de los hombres y nadie podrá decir ni pío. Ese es el día del Señor.
cuando Él se va a manifestar con todo su poder. Fíjese, yo acabaré por completo con todo. Wow. Acabaré con los hombres, acabaré con los animales, es decir, eliminaré a a la humanidad. Y quiero decirles, hermanos, que Dios, si bien es cierto, el día de hoy no está habiendo un juicio como el que marca acá, sin embargo, todas las cosas están empujando para que ese día del Señor llegue a cumplirse. Todas las situaciones, las circunstancias, los acontecimientos de la historia, todo eso está empujando para dar cumplimiento a que Dios cumpla toda su profecía. Hasta el momento su mano, la mano del Señor, vamos a decir, está oculta. Pero la historia, vemos cómo se van generando diversas cosas, hasta que llega un momento en que Dios dice, aquí es que yo voy a entrar, aquí es donde yo voy a juzgar. Ese día va a venir donde Dios intervendrá directamente, nuevamente en los asuntos de los hombres, como lo hizo en el inicio. Ahora el hombre tiene la libertad de poder hacer lo que se le da la gana. Y Dios de inmediato no está actuando. Dios en su gran misericordia todavía demora, todavía muestra paciencia. Sin embargo, el día que venga y donde emita juicio, nadie se va a escapar. Cuando digo nadie se va a escapar, no estoy hablando de los hijos de Dios, lógicamente. Estoy hablando de la humanidad que no quiere saber nada con Dios. Pero no solamente ellos, sino que aquellos que también están dentro de la iglesia. Es lo que te decía, ¿no? Que están un día, que están con Jehová, pero van a presentar sacrificios a Moloch. Es decir, aquellos, o sea, el día del juicio también es para aquellos que aún viniendo a la casa de Dios, pero afuera están haciendo algo que sabe que Dios abomina. Porque el culto a Moloch era abominación delante de Jehová. ¿Sí entendemos eso? Entonces nosotros tenemos que ser, no como la tortilla. No, la tortilla tiene dos caras. Y la moneda también. Nosotros no somos ni tortilla ni moneda. Nosotros tenemos que ser cristianos de una sola cara. La cara de acá, ¿verdad? De acá de la iglesia, es la cara de nuestra casa. Es la cara que damos en el trabajo. Es la cara que damos allí en el súper. Es la cara que damos allí en la escuela. Es una sola cara. Porque algunos de ustedes, vamos a ser honestos, ¿verdad? Algunos de ustedes, antes de venir acá a los caminos del Señor, usted conocía a algunas personas que se decían cristianas, pero afuera eran peor que los demonios. ¿Y usted qué decía? ¿Y eso qué es cristiano? Ese no era cristiano, ese era un hijo del diablo, era un hipócrita. ¿Sí me entiende? Porque tenía doble cara. Ahora, pero tampoco debemos confundir lo siguiente. Vamos a ver por partes, porque algunos ya rápido, ¿no? Miren. Hay personas que recién acaban de llegar a la iglesia, por ejemplo. Tienen un mes, o tienen 2 meses, 3 meses, tienen poquito. No esperemos de que ellos ya se estén comportando como la Virgen María, ¿verdad? O como el apóstol Pablo. No, tampoco. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando poco a poco. Respecto al día del Señor, encontramos pues una referencia en las palabras de Cristo mismo en el Evangelio de Mateo, cuando Él habla, y en el Mateo 24, es el capítulo más conocido respecto a esto. Dice 24:9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Aquí el Señor está describiendo este tiempo, pero no es el día del Señor al que se refiere Sofonías, porque en ese tiempo en el que las naciones van a seguir luchando y haciendo guerras, entonces Jesús dice allí, en el 21 al 24 de Mateo 24, me dice, porque entonces, ahí es donde viene esto, porque entonces habrá gran tribulación como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá jamás.
Si aquellos días no fuesen acortados, no se salvaría nadie, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esto sí concuerda exactamente con Sofonías. Dios dice que va a acabar todo. Todo lo que hay sobre la faz de la tierra. Pero por causa de los escogidos, esos días serán acortados. Y ahí Jesús continúa diciendo, versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán grandes señales. Imagínense ustedes, wow, que venga alguien haciendo grandes milagros, wow, y por la tele pasando todo, y mucha gente va. Usted no ha visto de que hay publicidad, ¿no? Venga por su milagro, venga ahí el pañuelo bendecido, la rosa de Sarón, y todos esos rollos, ¿no? Y cuando llega, para que tenga la rosita de Sarón, 500 pesos le cuesta, porque es de Sarón. Y venga por su pedacito de la crucita. Ya ni existe la cruz de Cristo, imagínense. Pero ellos siguen vendiendo, no, el pedacito, 1000 pesos. O sea, ¿y hacen grandes milagros? Posiblemente, no sé, nunca he ido. Pero cuidado, dice acá. Se levantarán falsos cristos, falsos profetas y harán grandes señales y maravillas. De tal manera, dice, que engañarán, de ser posible, aún a los escogidos. De ser posible. Es decir, a los escogidos nadie le puede engañar, ¿se da cuenta? O sea, pero si fuera posible, sí lo engañarían. Por eso dice, de ser posible. Y dice versículo 25, mirad, os lo he dicho de antemano. En otras palabras, no te pongas nervioso por esto. Yo ya los había dicho antes. Y luego nos encontramos con la descripción del día del Señor. Versículo 29 al 31 de Mateo 24. Ahí sigamos. Pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y en ese tiempo harán duelo todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Él enviará a sus ángeles con un gran sonar de trompeta, y ellos reunirán a los escogidos de él de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí está, ese es el día del Señor. Pablo también habla de una manera parecida, es el término el día del Señor, ahí en primera de Tesalonicenses. Hay varias referencias que Pablo hace a este acontecimiento. Por ejemplo, dice el versículo 1 al 6, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba. ¿Por qué dice Pablo no tenéis necesidad de que os escriba? Bueno, porque ya les había dicho eso en el Antiguo Testamento, ya estaba con bastante claridad y no era necesario que Pablo lo aclare, eso lo entendían ellos. Porque vosotros mismos sabéis perfectamente bien que el día del Señor vendrá como ladrón de noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción de repente sobre ellos, como vienen los dolores sobre la mujer que da a luz, y de ninguna manera escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas como para que aquel día os sorprenda como un ladrón. Todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Vigilemos y seamos sobrios. No significa no duermas. No, lo que significa es de que nuestra vida, nuestra relación con Dios, pues debe ser vigilante. Debemos estar permanentemente buscando a Dios como hijos de Dios. Uno de los problemas por los que el ser humano peca, ¿sabe por qué es? Porque no está llenando su cabeza con las cosas de Dios, con las palabras de Dios. Si su cabeza no es llenada con la palabra de Dios, va a ser llenada con otra cosa. Usted como hijo de Dios, como hija de Dios,
hay que llenarlo con la palabra de Dios. De tal manera que si está lleno, es como yo tengo un vaso y está lleno de agua, ¿le podré poner más? No, es imposible. ¿Sí me entiende? Entonces, así, si su cabeza está llena de la palabra de Dios, ya no va a haber espacio para otras cosas. Entonces, hay que estar llenos del Señor, vigilando. Vigilantes, eso es. De hecho, hay muchos otros pasajes que hacen referencia al día del Señor y todos concuerdan que va a ser en un momento donde haya paz, aparentemente tranquilidad, pero realmente se estarán preparando para este final, para la guerra, un tiempo en el que se estarán algunos aferrando a una forma de santidad, pero estarán negando a sí mismo el efecto de esa santidad. ¿Cómo es esto? Pretendiendo ser santos, pero teniendo una vida diferente a lo que Dios llama. Muchas veces nosotros somos dados a señalar a las personas que de repente, como el hijo pródigo. ¿Ustedes recuerdan al hijo pródigo? La historia es extraordinaria cuando uno comienza a analizarlo. Fíjese, un hijo, el menor, le pide al padre, se rebela en contra del padre, agarra y se va y gasta todo y todo el mundo dice, wow. O sea, el personaje principal es el hijo pródigo. Pródigo, ¿sabe qué significa? Que gasta en exceso. Ese es el hijo pródigo. Entonces fíjense ustedes que va y gasta en exceso. Y todo el mundo lo señala a ese hijo. Pero cuando viene el hijo pródigo de retorno, después de haber malgastado todo lo que le correspondía y haber ensayado su mensaje de arrepentimiento, dice, retornaré a la casa de mi padre, ¿verdad? Y le diré, no soy digno de ti, he pecado contra el cielo y contra ti, hazme uno de tus jornaleros. Él había ensayado lo que le iba a decir, pero cuando él está de retorno, el padre sale corriendo a abrazarlo, aunque él no dijo ni una palabra. El padre sí sale a poder abrazarlo, a poder recibirlo, y se alegra que su hijo, que estaba perdido, ha regresado. Pero en escena vemos a otro, y aquí es donde yo quiero concentrarme. Pero hay otro hijo que, viniendo del campo, dice, al escuchar la bulla, al escuchar la alegría ahí en la casa, llama a uno de los sirvientes y dice, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué onda ahí con mi casa? O sea, yo estoy llegando del trabajo. ¿Qué está sucediendo? Bueno, dice, tu padre ha mandado matar el mejor, no cualquiera, el mejor de los terneros, porque está celebrando que su hijo menor, que estaba perdido, ha regresado. Y no solamente eso, le ha puesto vestidos nuevos, calzado nuevo, y le ha puesto un anillo en su mano. Y sale como... Él había estado, fíjese, muy fiel al padre. Y lo quiso hacer pasar. Dijo, no, yo no salgo. Y no voy a pasar. Sale su padre a rogarle al hijo mayor que pase. Porque hay que celebrar que su hermano menor, que estaba perdido, ahora ha regresado a casa. Y él dice, no voy a pasar. O sea, usted ve la rebeldía. No voy a regresar a casa. Porque yo te he sido fiel. Porque yo he trabajado. Fíjese usted. El hijo menor, cuando se fue, él quería manipular. Cuando regresó, él también quería manipular a su padre. Ensayó todo su mensaje de reconciliación, pero era para manipular al padre. No sé si usted va entendiendo. Ahora el otro dice, como algunos, ¿no? Y es que yo soy fiel, estoy en la iglesia los martes, los jueves y los domingos, y Dios me tiene que dar, los quieren manipular. Están representando el corazón del otro hijo mayor.
Muchos creen que pecado es solamente lo que hace el hijo menor, pero pecado también y orgullo del corazón es lo que hace el hijo mayor cuando está tan cumpliendo todos los mandatos de Dios, entre comillas, pero cuando su corazón no es perfecto, ya lo arruinó todo por más que venga todos los días a la iglesia. ¿Por qué? Porque sus intenciones de poder cumplir no son las correctas. No es por amor al Padre, es porque Él quiere manipular al Padre. ¿Sí van entendiendo? Entonces hay dos tipos de corazones. Los que señalan al otro, pero también aquellos que están y también quieren manipular al Padre. Y todo lo que hacen, no lo hacen por amor, sino lo hacen con un propósito de que Dios pueda traer y contestarles, porque tienen todo el derecho de recibir lo que ellos pidan, porque están muy fieles. Hermanos, nosotros tenemos que servir a Dios. Y yo quiero completar la idea, porque después van afuera y comienzan a hablar. Entonces no tengo que ser fiel. No estoy diciendo eso. Entonces me porto como el hijo. Tampoco te digo eso. Todo lo que tú hagas, hazlo por amor a Dios, sin esperar nada, porque ya Él te dio todo. Te dio el perdón de todos tus pecados. ¿Qué más quieres? ¿Sí me comprende? O sea, no vaya de acá a hablar afuera. Hable con Dios, hermano. Entonces, ni lo uno ni el otro está bien. ¿Por qué? Porque no había un corazón genuino. Entonces, por eso acá muchos dicen ser santos, pero están negando la santidad con sus acciones. Es el hijo mayor. Lo están negando. A esto se refiere. Pero en esos momentos es que va a venir el Señor. Regresemos a Sofonías, por favor, y veamos lo que dice al respecto. En el capítulo 1, versículos 7 al 9. Callad ante la presencia del Señor Jehová, porque el día de Jehová está cercano. Jehová ha preparado un sacrificio y ha escogido a sus invitados. Sucederá en el día del sacrificio que hará Jehová, que castigare a los principales, que castigaré a los principales, a los hijos del rey y a todos los que llevan vestido extranjero. Asimismo en aquel día castigaré a todos los que saltan sobre el umbral de las puertas y a los que llenan de violencia y de fraude la casa de su Señor. ¿Quiénes son estos invitados que han sido invitados al día del Señor? Pues esta es la gran fiesta que Dios también describe en Apocalipsis 19, versículos 17 al 20. Cuando dice, vi a un ángel que estaba de pie en el sol y gritó con gran voz a todas las aves que volaban en medio del cielo, diciendo, venid, congregaos a este gran banquete de Dios, para que comáis la carne de reyes, de comandantes y de los poderosos, y la carne de caballos y de sus jinetes, y la carne de todos, tanto de libres como de esclavos, tanto de pequeños como de grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos congregados para hacer la guerra contra el que estaba montado sobre el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue tomada prisionera junto con el falso profeta que había hecho delante de ellos las señales con que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraban a su imagen. Ambos fueron lanzados vivos al lago de fuego ardiendo con azufre. Este es el gran banquete de Dios. Son los pájaros, son los buitres, los que son invitados a festejar comiéndose la carne de los hombres. Eso es lo que Dios, ese es el día en que Dios va a extender su mano de juicio. Ese es el día del Señor, el día de juicio. Hay otra descripción similar en Ezequiel 39. Los invitados son los gallinazos, ¿no? Así le dicen acá. ¿Cómo le dicen? Esas aves de rapiña negras, ¿cómo le dicen? Buitres. Ok, los buitres. Esos son los invitados. ¿Quién más? Auras. Bueno, no sé, las auras que tiene, lo veo ahí, la aura que tienen ahí.
las auras, los buitres y las águilas, ¿verdad? Toda ave de rapiña son invitados a ese gran día a alimentarse de los muertos. Los millones que se rebelaron en contra de Dios, es Dios donde va a comenzar a ¿qué? Ese día va a extender su mano. Ese es el día espantoso cuando Dios va a intervenir directamente en los asuntos de los hombres. Y tal vez usted está ahí, lo veo medio preocupado y usted dirá, ¿y cómo es esto? ¿Cómo puede ser posible que ocurra esto? ¿Cómo puede un Dios de amor, el Dios que vemos aquí en el Nuevo Testamento, hacer algo así? ¿Cómo Dios puede? ¿Cómo ese Dios que ama? ¿Cómo ese Dios de misericordia, que es grande en misericordia? ¿Cómo ese Dios que es lento para la ira, llegar a semejante situación? Porque es semejante, o sea, es una situación tremenda que nunca se ha visto. Si usted ve que en un noticiero hay un hombre que mataron y que los perros lo han comido, eso es wow, ¿no? O sea, ese es un escándalo. ¿Sí o no? Es un hombre. Pero Dios va a intervenir a todos los rebeldes. No está hablando de los hijos de Dios, está hablando de los rebeldes, de los que no quieren saber nada con Dios. Todos esos, en un solo día, todas las aves, será el mayor festín de todos los siglos. Nunca se ha visto algo así. Muchos desde luego quieren que eliminemos estos pasajes de la Biblia, alegando pues de que debiéramos leer sobre nuestras Biblias como si fuera cualquier otro libro. Sin embargo, no es posible. Ella dice que un amigo visitó Europa, no me acuerdo exactamente en qué país de Europa, y subió al tren y estaba allí sentado y pues estaba en el asiento y el otro asiento estaba aquí, se sientan frente a frente en el tren. Y estaba sentado y ahí se sienta un joven y le dice, él se presenta, lo va a evangelizar, él es pilas, apenas tiene la oportunidad, ya está evangelizando. Y el joven le dice, es que yo también soy cristiano, Dios te bendiga, le dice. Ah, mira, qué bien. Y tenía un libro negro acá en la mano, le dice, ¿y este libro qué cosa es? Este libro es mi Biblia, le dice. ¿Cómo que es tu Biblia? Sí, pero como que está muy delgadita, ¿no? O sea, estaba bien delgadita, sí. ¿Cómo que es tu Biblia? Sí, le dice, esta es mi Biblia. No, no puede ser, esa no es una Biblia, le dice. Algo debe estar pasando, no puede ser una Biblia así. Le dice, sí, es mi Biblia. ¿Estás seguro? Bueno, te voy a explicar, le dice. Lo que pasa es que yo tengo un pastor que tiene muy dotado de sabiduría. Y cuando él está estudiando y ve que un versículo no es apropiado, dice, vayan a la página tal y sáquenla, porque esa parte no la vamos a estudiar. Y así se pasan sacando hojas de la Biblia, de tal manera que solamente quedan los versículos que a él le interesan y de los que va a predicar. ¿Esa será la Biblia? Evidentemente que no, pero hay muchos, aunque no hagan eso, solamente leen justamente esos pasajes, solamente leen esos versículos. Una persona, hermanos, con una actitud de decir, no, es que yo no creo que un Dios de amor haga esto, ¿verdad? Podrá decirnos, pues he conocido a un Dios, a ese Dios de amor, he conocido a ese Dios de gracia. Por lo tanto, cuando yo leo la Biblia y dice que Dios es un Dios de venganza, yo no lo creo. Cuando yo veo que dice que Dios es un Dios que va a derramar de su ira, yo no lo creo. Cuando Dios dice que va a matar a la gente, porque evidentemente es lo que dice, Dios va a matar a la gente y van a venir, invita a los buitres, a las auras, a todos los animales de rapiña que vengan. Yo no lo creo. No lo creo, dice la gente. Simplemente voy a pasar esto porque realmente ese Dios yo no lo conozco. Es como aquellos, ¿verdad? Que a veces dicen, sí, yo sé que Dios es amor y Dios es amor. Yo no creo que haya infierno. El hecho que tú no creas o que alguien no crea no significa que Dios dice, pues mira, tanta gente no cree, voy a eliminar el infierno para que no se vayan a equivocar. Dios no va a hacer eso.
Ah, como no cree que va a venir castigo, mejor no les castigo para que me sigan diciendo que yo soy buenito. Dios no va a cambiar, Dios es justo, Dios es santo, no va a tolerar el pecado. ¿Cuántos están de acuerdo que Dios no tolera el pecado? No tolera el pecado. Entonces, cuando hay un pensamiento como el que acabo de mencionar hace un momento, con ese razonamiento, pues lo único que sugieren es que arranquemos, pues, que despedacemos nuestra Biblia así en pedacitos y cojamos solamente lo que gusta, lo que ellos en su opinión creen que es Dios. ¿Qué cosa demuestra esto? Demuestra que lo que ellos quieren es un libro, no la Biblia, sino quieren un libro donde diga que Dios es amor, amor y nada más que amor. Que no existe eso que Dios es un Dios de juicio, que no existe eso que Dios es un Dios de venganza. Sin embargo, cualquiera que medite seriamente sobre el amor va a entender que un Dios de amor también tiene que ser un Dios de juicio. También tiene que ser un Dios de venganza. Porque si nosotros verdaderamente amamos a alguien, odiaremos, estoy seguro que odiaremos todo aquello que pueda perjudicar a esa persona que amamos. ¿O no es cierto? ¿No es así? Claro, tiene que ser así. De lo contrario, sabe que no estamos amando de verdad. Vamos a odiar todo aquello que perjudique a esta persona que amamos. Vamos a odiar todo aquello que amenace a esta persona que amamos. Todo lo que amamos, si hay algo que lo amenaza, nosotros lo vamos a odiar, lo vamos a repudiar, lo vamos a querer lo más lejos posible. ¿No es cierto? Claro, es la contraparte del amor, es eso. Entonces, el mismo amor que ha movido el corazón de Dios a ser derramado durante tantos siglos en un esfuerzo incesante por conseguir que el hombre despierte a esa necesidad imperiosa de su corazón, a ese llamado de gracia de parte de Dios, es ese mismo amor el que por fin va a incitarlo a eliminar a todos aquellos que no quieren saber nada con su gracia, aquellos que se oponen a ese amor de Dios, aquellos que se oponen a esa obra vicaria de Cristo hace 2000 años. Evidentemente no hay un solo enemigo que pueda hacerle frente. Entonces a Dios no le queda otra cosa, no le queda otra alternativa que destruirlos. ¿Por qué? Porque no quisieron saber nada con Dios a pesar de todas las oportunidades que recibieron. Porque todo el mundo ha recibido oportunidades. Usted no fue la primera que llegó. No fue la primera que se salvó. Hay algunos sí, pero son muy pocos. La gran mayoría no fue a la primera. Sí sabía de Dios, pero no querían y preferían estar en una religión antes que acercarse a Dios. Y Dios en su gran misericordia a veces permite que alguien de repente pase una situación difícil. Otros permite que se enfermen. Otros permite que de repente una circunstancia se le atraviese y sea el momento para poder acercarse a Dios. Y eso solamente lo hace en su misericordia. Aunque muchos dicen, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué? Entonces deberíamos estar agradecidos y decirle, Señor, gracias por lo que me pasó. Porque si no hubiera sido por esa situación, yo no estuviera acá. Si no hubiera sido por esa enfermedad, yo no estuviera acá. Entonces hay que agradecerle por todo lo que pasamos, hermanos. Porque solamente en esa misericordia tan grande que Dios hace estas cosas. Por eso es que Dios, frente a todo lo que hace para que el ser humano pueda salvarse, no le queda otra cosa que venir el día del Señor, el día de juicio. De esto es que el profeta está hablando en esta profecía. Continuando con Sofonías, y Dios dice con bastante franqueza, versículo 14 al 18 del mismo capítulo 1, cercano está el gran día de Jehová. Está cerca y se apresura con rapidez. Veloz es el día de Jehová. Es más ágil que un corredor y más presuroso que un valiente. Aquel será día de ira, día de desolación y de devastación, día de tinieblas y de oscuridad,
día de nublado y de densa neblina, día de toque de corneta y de griterío, sobre las ciudades fortificadas y sobre las torres altas. Yo traeré tribulación sobre los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. La sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como excremento. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque de cierto exterminará repentinamente a todos los habitantes de la tierra. Qué fuerte, hermanos. ¿Sí o no? Yo creo que muchos de ustedes no habían leído el profeta Sofonías. Está fuerte. Y yo quiero decirles que a Dios no le resulta fácil estar hablando de esta manera. Él mismo dice que Él no se deleita en las muertes de los hombres ni en el juicio. El juicio, nos dice el profeta, es una obra que le es ajena, porque su corazón se deleita en la misericordia, pero al final, si no se hace su voluntad, si la tierra algún día va a disfrutar de esa presencia gloriosa de Dios, va a disfrutar de esa libertad que nos transmiten las promesas que los profetas han venido profetizando, valga la redundancia, una y otra vez. Si los sueños que se encuentran en el fondo de los corazones de todos los que son sus hijos respecto a ese mundo donde no habrá más lágrimas, donde no habrá más llanto, donde no habrá guerras, sino un tiempo de paz, sino un tiempo de prosperidad, un tiempo de gozo que va a inundar toda la tierra, en el cual los hombres por fin comienzan a vivir en armonía como nunca lo han vivido, cuando hasta los animales ya no van a estar enemistados unos con otros, donde el borrego, el cordero estará juntamente con el león y el león ya no se lo comerá, ya no habrá todas esas cosas, ¿verdad? Donde la paz de verdad cubra la tierra como las aguas cubren la mar. Si eso se va a convertir en realidad, entonces, hermanos, quiero que entendamos y que nos quede claro, es preciso que Dios resuelve el asunto de la maldad enraizada en los corazones de todos los hombres. Esa es la razón por la que tiene que venir este día. Tiene que destruir toda maldad. Tiene que sacarlo de raíz. Por eso es que es segura la venida del día del juicio de Dios. Porque se tiene que cumplir esas profecías. En el día en que ya no haya más llanto, no haya ese dolor, ya no haya esa tristeza, donde solamente estemos a la presencia del Dios. Y los profetas advierten acerca de esto, y la palabra pues habla con bastante claridad. Todos aspiran llegar a ese día, pero antes que eso suceda, vendrá el día del Señor. Destruirá todo hombre, porque su corazón es de continuo de mal. ¿Entienden ahora cuál es la razón por la que tiene que llegar el día del Señor? Porque basta que un solo hombre malvado y perverso no muera, no va a poder haber paz verdadera en todo el mundo. No se va a poder cumplir lo que está profetizado por diversos profetas. Pero además, en el Nuevo Testamento nos dice que cuando la gracia de Dios quede a un lado, lo único que resta es el juicio. Cuando la gente rechaza la gracia de Dios, desprecia la gracia de Dios, lo único que queda es el juicio. No hay más. Ahora, en el capítulo 2, el profeta expone cuál es el plan de la venganza de Dios, mencionando algunas naciones. Por ejemplo, versículo 8 y 9 del capítulo 2 de Sofonías dice: he oído las afrentas de Moab y los insultos de los hijos de Amón. Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra. Luego, en el versículo 12 se menciona a los etíopes y en el versículo 13 a los asirios. Lo interesante de esto es que a pesar de que estas naciones prácticamente ya no quedan, ni el polvo, la promesa de Dios
sigue siendo segura. La promesa del Señor sigue siendo algo que va a venir a futuro. Y usted se preguntará, ¿cómo es posible si estas naciones que menciona ya no existen? Ya llevan muchos años que prácticamente han desaparecido. ¿Y cómo Dios va a cumplir su palabra? ¿Cómo pueden ser destruidas en un futuro si no existen? No comprendo. Bueno, lo que tenemos que entender es que aquí Dios lo está mencionando como algo simbólico a estas naciones. Y siempre a lo largo de las Escrituras, estas naciones sirven como referencia para algo simbólico. Por ejemplo, Moab, que se menciona, Moab es la imagen de la carnalidad del hombre. Lo que está diciendo Dios cuando dice que va a destruir Moab, va a destruir toda carnalidad. ¿Sí va comprendiendo ahora sí? No es una nación, sino es todo, porque es lo que representa, es algo simbólico. La carnalidad es lo que va a destruir. Los amonitas, pues también son una imagen de la carnalidad. También nos va a destruir. Etiopía es una imagen de la obstinación. Es una imagen de la intransigencia del hombre. ¿Cuánta intransigencia hay el día de hoy? Y por eso se ven todo lo que se ve. ¿Y cómo sabemos eso de que son intransigentes? Porque las mismas escrituras se preguntan, ¿puede el etíope cambiar su color? Vemos de que intento tras intentos van a seguir siendo los mismos. Entonces Dios va a desaparecer a todo ese tipo de personas. Y Asiria, pues Asiria representa la arrogancia y el orgullo. Es lo que Dios va a destruir por completo. Dios dice que está en contra de todas estas cosas. Y cuando va a actuar por fin juzgando a la raza humana, todas estas cosas que acabo de mencionarlas, todas tienen que ser completamente eliminadas. A eso se está refiriendo el capítulo 2, estos versículos que acabamos de leer. En el capítulo 3 vemos lo extenso de la ira de Dios. Versículo 1 al 2 dice, ay de la ciudad rebelde, manchada y opresora, no escucha la voz ni recibe la corrección, no confía en Jehová ni se acerca a su Dios. Esto es algo, hermanos, que se podría decir pues de todas las ciudades de la tierra. Y si seguimos la lectura, verá que este es un tema a escala mundial. Dice el versículo 8, por tanto, dice Jehová, esperar el día en que me levante para ser testigo, porque tengo determinado reunir las naciones y juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el furor de mi ira, porque toda la tierra será consumida por el fuego de mi celo. ¿Para qué? ¿Qué cosa es lo que pretende Dios? ¿Acaso está sencillamente interesado en ajustar las cuentas para vengarse por fin de lo obstinado, de lo carnal, de lo arrogante que es el hombre? ¿Será solamente eso? ¿Acaso va a visitar Dios la tierra viniendo y trayendo esa destrucción repentina con el fin de convertirla en una ruina humeante, desierta, desolada y sin habitantes? ¿A eso se está refiriendo? No, porque eso lo hacen los hombres. Si hay otra guerra mundial, con toda seguridad es así como predicen que va a quedar. Si se desata esa guerra que están diciendo, no solamente sería Corea del Norte con Estados Unidos, sino que intervendría directamente China y Rusia, y eso sí se armaría, sería terrible, ¿no? Pero Dios, de los juicios que está hablando acá, Dios nunca lo va a dejar así. ¿Por qué? Porque en primer lugar todo esto es creación de Dios. Una vez que usted ha leído la descripción de toda la oscuridad, lo que ocurre, la matanza después de la ruina, ¿cuál es la próxima palabra? Fíjense ustedes en el versículo 14. Ahí en el mismo capítulo 3, versículo 14. Miren qué es lo que viene. Ya hizo todo lo que dijo, ya destruyó todo lo que tenía que destruir. Y fíjense cómo empieza. Dice, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, oh hija de Jerusalén. Usted se imagina, si quedó destruido todo, no habría nadie que cante, no habría nadie que se goce, no habría nadie. Pero se da cuenta, no va a quedar desolado por completo, sino Dios solamente va a emitir su juicio con aquellos que no quisieron aceptar la gracia de Él. Eso es. Pero para todos los demás, para sus hijos, es
canto, gozo, alegría, regocijo. ¿Por qué? Porque aquí, después de eso, es que se va a establecer por fin ese nuevo orden. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios realmente era su propósito desde el principio. Entonces, Dios está trayendo canto en lugar de tristeza, servicio en lugar de egoísmo, seguridad en lugar de esclavitud. Esto va a ser consecuencia del juicio de Dios, de que ahora ya no hay esa envidia, ahora ya no hay esa carnalidad, ahora no hay que yo primero, yo segundo y yo tercero. Todo eso habrá muerto por completo. Se nos dice que el Señor se encuentra en medio de su pueblo, ya no para juzgarlo como lo hace en el capítulo 3, versículo 5. Ahora es diferente. Dice, Jehová es justo en medio de ellos, Él no hará maldad, fíjense. Pero en el versículo 17 dice, Jehová tu Dios está en medio de ti, es poderoso, Él salvará, con alegría se regocijará por causa de ti, te renovará en su amor, por causa de ti se regocijará con cánticos. Luego dice el versículo 18, dice, yo quitaré de ti el pesar de la festividad, convertiré en oprobio a tus opresores, pero salvaré a la que cojea y recogeré a la descarriada. En aquel tiempo os traeré, en aquel tiempo os reuniré, yo os haré objeto de renombre y de alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando os restauraré de la cautividad. Qué imagen tan maravillosa, qué imagen tan extraordinaria. Hay día de juicio, sí, pero los que estamos en Cristo estamos seguros. ¿Sí me entiende? Usted tiene que asegurarse de estar en Cristo. Esto, hermanos, que se narra, tiene que ver, como es natural, con ese remanente de Israel. Pero también es una imagen del amor y el cuidado de Dios durante cualquier época, por más difícil que sea, por más oscura que parezca. Los hijos de Dios siempre tendrán alguien que cuida de ellos. Hermanos, estoy seguro que la gran mayoría de la iglesia aún no es consciente de esto. Muchos no han entendido o no han conocido quién es este Dios. Si Dios traerá un día juicio, entonces no es un Dios para jugar, sino que es un Dios para poder honrarlo. ¿Sí me entiende? Para honrarlo, no para tenerle temor, no, ay, mira que no sé qué, no, para honrarlo, para venerarlo, para respetarlo. Un Dios en el cual yo me deleito en Él, me deleito en su presencia, sabiendo que puedo estar seguro en Él, que Él tiene cuidado de mí. Y que si hoy viniera una situación, por más funesta que llegue acá a la ciudad, Él siempre tendrá cuidado de sus hijos. Siempre Dios tendrá cuidado de los que le aman. Vemos aquí que aunque se desata el juicio de Dios, Dios tiene cuidado de su gente. Dios tiene cuidado de su remanente. Dios tiene cuidado de aquellos que han confiado en la gracia. Entonces, cuando vemos una situación tan difícil y vemos el cuidado providencial de Dios, lo único que podemos cantar y alegrarnos y decirle gracias, gracias, porque aún no siendo merecedores de tanta bondad, podemos ser nosotros receptores de tus misericordias. Hermanos, y no sé si usted se da cuenta, pero este cántico acerca de lo que acabamos de leer, ¿quién lo dirige? Lo dirige el Señor mismo. Y entonces es algo tremendo. Lo que nos muestra aquí que Él verdaderamente se goza, está y vive en medio de la alabanza de su pueblo. Puede venir la situación más dura, la situación más difícil, sin embargo,
podemos recordar ese precioso pasaje de Cantar de los Cantares que dice: ya ha pasado el invierno, la estación de la lluvia se ha ido, han brotado las flores en la tierra y el tiempo de la canción ha llegado. Es decir, pasamos dificultades, pasamos circunstancias duras, pasamos vicisitudes, pero ahora es el tiempo de regocijarnos, porque en medio de ellas, aunque tal vez nosotros estábamos temerosos de lo que nos vaya a pasar, nuestro Dios fue suficiente. Y esto es lo que va a seguir al juicio. Pero nadie, aparte de los redimidos, se puede unir a este canto. Porque solamente pueden cantar aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero, porque saben lo que significa adorar en espíritu y en verdad a ese Dios extraordinario. Aún el día de hoy podemos vivir una imagen a nivel del espíritu. Se lo voy a poner de la siguiente manera. Cuando Dios, por ejemplo, da un tremendo golpe mortal a nuestra carne en nosotros, no nos causa alegría. A nadie le causa alegría que Dios te agarre y te saque a la carne. Seguro que eso nos va a doler, porque estamos tan acostumbrados a ello, y va a ser una experiencia dolorosa. ¿O no es cierto? ¿No es cierto? Sí, porque hay tanto que Dios tiene que sacar. Y vamos a pasar por eso. Y vamos a pasar por esa experiencia de decir que no y renunciar a nuestro ego, renunciar a nuestra agenda, renunciar a nuestra vida. Entonces, cuando pasa todo esto y hemos pasado al otro lado y ahora ya nos sentimos verdaderamente que ya no somos, que somos diferentes, que pensamos que tal vez nos íbamos a quedar a mitad del camino, podemos nosotros cruzar y decir: gracias, solamente por tu gracia soy salvo, solamente por tu gracia soy libre, solamente por tu gracia soy una nueva criatura. Y podemos entonar una melodía a nuestro Dios con acción de gracias, y podemos cantarle y decirle: Señor, tú eres digno, Señor, digno de alabarte, digno de exaltarte, digno de glorificarte, digno de rendirte todo loor. ¿Por qué? Porque bien es cierto, me hiciste pasar por esta situación, pero es para que mi carne muera, pero es para que mi ego muera, pero es para que aquella situación que no te agrada muera y que yo pueda vivir. Y que no solamente viva de eslogans, sino que verdaderamente lo que dijo el apóstol Pablo también se cumpla en mi vida. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.